Bienvenida a este espacio. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y gracias por la invitación y por invitarme a charlar un poco de las cosas que uno ha investigado. Bueno, como sabes, estamos conversando en el marco de lo que es la actual pandemia y nos interesa mucho saber acerca de tu experiencia como antropóloga en relación a lo que has venido trabajando todos estos años de tu vida profesional y académica. ¿Cómo estás viviendo desde ahí lo que es este cambio, esta reconfiguración en las prácticas sociales, ¿no? Que nos ha llevado el confinamiento y el aislamiento físico, no social, justamente? Contanos un poco qué venías haciendo y qué tipo de cambios vos estás vislumbrando. Bueno, en primera medida, por ahí aclararles un poco, introducirles a quienes no conocen al detalle, tampoco voy a contar mucho detalle, pero bueno, introducirles un poco qué estudia la antropología de la música y la antropología del baile. Cuando digo antropología del baile, baile social, quiere decir baile no escénico, es decir, no aquello que se hace sobre la tarima, sino aquellos espacios de encuentro de baile social, como puede ser desde una discoteca, hasta una milonga, hasta un recital, hasta el baile en la murga. A eso nosotros llamamos baile social. La antropología de la música y del baile aborda la relación justamente entre esas prácticas musicales y de baile y la sociedad, en todos sus matices, complejidades y variedades en que esas relaciones pueden llegar a trazarse. Para entender por qué es importante el desarrollo de una antropología de la música y del baile, tenemos que recordar, porque la verdad es que está muy presente la música en nuestras vidas cotidianas. Eso se llama la ubicuidad de la música. La música, las prácticas musicales, quizás no tanto las de baile, tienen una gravitación social sumamente relevante y tan solo tenemos que pensar en nuestras biografías y tenemos que pensar, perdón, lo relevante, lo presente que ha estado la música en nuestra crianza, en el tramado de nuestras relaciones con otros, con amigos, para diferenciarnos, para hacernos, para crear intimidad con una pareja, para generar Festejar. sociabilidades, como para festejar, para duelar también, para limpiar, para acompañarlos en nuestras vidas cotidianas. Y también en los momentos más excepcionales, digo, la música puede contener un mensaje político, la música puede plasmar mensajes sociales o momentos sociales de nuestra vida social, y volverlos relevantes, visibilizarlos. Ahora bien, la antropología es decir, ¿qué hace la gente con la música? ¿No? ¿Qué hace? Y no, o sea, no la música pensada de manera aislada de las prácticas de la gente, sino cómo la gente se apropia de esas prácticas musicales y de baile. Por eso la antropología de la música y del baile no es una mirada desde el juicio estético, ni normativo, ni canónico, ni de lo que está bien o lo que está mal, si algo está bien tocado, bien bailado, si responde a un cierto parámetro o no, sino las definiciones que tiene la gente sobre lo que es esa práctica musical. Por ejemplo, pensemos la definición de lo que es el rock. Bueno, para cada uno o sea, los límites de lo que entra en el rock es totalmente subjetivo, histórico, y no son definiciones o clasificaciones consensuales. Entonces, lo interesante justamente es ver cómo esas categorías, además de agrupar sonoridades, son distintas para determinados colectivos sociales, y cuáles son aquellas disputas por significado, por lo que significa rock. Por ejemplo, recuerdo el trabajo de un antropólogo, de José Garriga Zucal, que lo que hacía era preguntarle a sus entrevistados era si León Gieco formaba parte del rock o no. Y en términos sonoros, o estrictamente sonoros o musicales, uno podría pensar que, bueno, que está como en el límite, ¿no? Bueno, León Gieco, para Sí. quienes no lo conocen, por favor, googleenlo y búsquenlo. Pero bueno, lo que para muchos no entraba León Gieco dentro de la categoría
rock, para otros no entraba de manera, o sea, por sus características sonoras, sí entraba por su cuestión actitudinal, es decir, contestataria, por oponerse al mercado, por oponerse al sistema, por contener un mensaje. Entonces, es decir, que ahí hay una definición de lo musical que excede la cuestión sonora y empieza a contener significados y representaciones morales, una oposición frente a otro, un acercamiento hacia determinados mensajes o determinadas ideologías. Sobre esas tramas de significados que muchas veces están invisibilizados porque tendemos a usar o a pensar que esas representaciones de la música son consensuales y son ahistóricas, es decir, que son inmutables en el tiempo, trabaja la antropología de la música y el baile para visibilizar un poco esas tensiones que hay hacia adentro de las prácticas musicales y del baile. Sí, también es interesante pensar, me parece, todo lo que tenga que ver, vos haces como la música en relación a la vida de cada una de la trayectoria personal, a la vez que también eso está inscrito en un entramado social que tiene prácticas hacia el interior de los hogares y prácticas colectivas, ¿no? Exactamente, la música nos permite generar intimidad, es decir, aquella música que nosotros escuchamos solo en nuestra soledad o con nuestra pareja, generar un mundo de intimidad, y también tenemos la música nos habla por nosotros en instancias sociales, es decir, nos lleva a formar un colectivo. Cuando yo voy a una manifestación en donde se canta tal cosa, o a un recital en donde se canta tal cosa, hay cierto... cierta cuestión, cierto etos compartido, cierta práctica compartida colectivamente que se distancia muchísimo de esa escucha por ahí en soledad o en intimidad. Pero la música permite esas dos dimensiones. La intimidad, es decir, transformar estados de ánimo, generar, la música... perdón que cite a tantos estudiosos, pero dice Simon Fried, que es un estudioso de la música popular, dice, la música permite hablar por nosotros, es decir, genera un yo público y nuestra emocionalidad pública, es decir, esa sensación que tenemos cuando escuchamos una canción de, esta canción habla de mí, esta canción me está hablando a mí, habla de mi estado, habla de mi historia de amor, habla de cómo me siento, esa sensación de manifestar públicamente la emoción, pero también genera cuestiones de intimidad, ¿no? Cuestiones, esta canción es mía, esta canción me pertenece a mi historia, pertenece a mi identidad, a lo que a mí me identifica. A lo que a mí me identifica. Está. Y en relación a lo que está sucediendo ahora con el aislamiento físico, ¿cómo ves vos, digamos, la instancia de relación social, física, social, no existe en este momento? Todo lo que tenga que ver con recitales, manifestaciones, y todo lo que se genera en ese momento de aglomeración de personas que no está presente. Digamos, ¿qué es lo que se genera socialmente en este tipo de encuentros, por un lado, y cómo vos ves hoy que se viene reconfigurando en lo que tiene que ver con el contexto de encierro que estamos viviendo? La metodología clásica de la antropología es hacer trabajo de campo. Brevísimamente. Sí, brevísimamente. Sí. Y estar con lo que nosotros llamamos los nativos, estar con aquellos músicos, bailarines, participantes, todos aquellos que forman ese mundo, esa escena musical que nosotros estamos abordando, y compartir tiempo con ellos, en la instancia que sea, desde escuchando música, bailando, saliendo a la noche. Yo trabajé muchos años sobre la música electrónica, y mi trabajo de campo tuvo que ver con estar en la noche dance y bailar y bailar y bailar, y estar en las cabinas de los DJs y aprender el oficio, y ir a otro boliche, ir de after, ir a una fiesta, volver, quiere decir, esa permanencia continua y sostenida en el tiempo con esos otros de quienes queremos aprender cómo son esas prácticas y esas experiencias musicales tan subjetivas. Obviamente en este contexto, esa forma de definir nuestro trabajo de campo se siente está sumamente alterada, está cambiada, porque justamente no podemos, lo que no podemos hacer no hay encuentro social. Claro,
el principio del trabajo de campo, que es estar de manera sostenida con el otro. Pero no podemos estar físicamente, pero sí se puede estar virtualmente. Entonces creo que ahí hay una redefinición de la antropología que es, bueno, incorporar el análisis de la dimensión de lo virtual, es decir, los intercambios virtuales en todas las redes sociales con sus variedades, matices que puedas llegar a ver, y eso también enriquece un montón el análisis de lo presencial. Digo, porque las escenas, obviamente, o sea, los intercambios sociales incorporaron o se trasladaron momentáneamente hacia el campo de lo virtual. Entonces, en primer lugar, nuestra tarea se redefinió en ese sentido. Sí. Después, ¿Cómo sucede el intercambio virtual en este contexto? Creo que tendría que decirte, depende para quién. Es una respuesta como que parece que no dice nada, pero depende para quién. Depende para qué colectivo, depende para qué edades. También es cierto que para los sub 30, por ahí la virtualidad es mucho más cotidiana y es más cercana y es más, o sea, no es estricta al momento de este momento del aislamiento a partir de la pandemia. Por ahí otros sectores etarios empezaron a vincular más con la virtualidad a partir de esto, y quizás cuando termine, o sea, se retiren de ese espacio virtual, o no, o ese espacio virtual quede instalado como un espacio alternativo de encuentro. Digo, las videollamadas con nuestros padres. Eso se verá, sí. Claro, eso me parece que tiene que todavía que decantar. Estamos en un momento de ebullición. Sí, por eso, bueno, pero todas las redes sociales habidas y por haber, y qué es lo que sucede en esos intercambios, específicamente con los músicos, o con las prácticas musicales, lo que es interesante ver es, en primer lugar, es cómo todos postean, o la gran mayoría, al menos los que vengo siguiendo, postean o recuerdan otras fiestas. Digo, hay algo de mantener vivo la esencia pasada, el recuerdo pasado, la fiesta del año pasado, con mini videos o con sets que se vuelven a postear para generar intercambios, es decir, mantener vivo ese vínculo entre el músico y los públicos. Sí, la vigencia a través del pasado, digamos. Sí, traer un poco, evocar ese pasado o evocar las instancias presenciales justamente para que no se pierda ese lazo, ¿no? Porque Sí. para los músicos es sumamente significativo. Después tenés, bueno, la cuestión de lo que te permite ver también es los accesos diferenciales a los usos de la virtualidad, ¿no? Que son los accesos diferenciales a la tecnología, los accesos diferenciales al tiempo libre, los accesos diferenciales a los saberes para manejar ese tipo de tecnología. Otra cuestión que es muy interesante, que es mucha gente empezó a hacer cosas, así como mucha gente empezó a cocinar, mucha gente empezó a crear sus propias, o incursionar mínimamente en producciones musicales. Y eso sí lo habilita ciertos accesos más democratizados de la tecnología, es decir, bueno, me animo, ya que tengo un tiempo, o ya que no puedo salir, bueno, me animo a compartir entre mis amigos mis propias intervenciones, mis propios mashups, mis propios sets, mi propia selección de música de Spotify, digo, todo eso empieza a suceder. Pero lo interesante de eso es que si bien hay instancias individuales, domésticas, de la escucha que nos da la virtualidad, justamente lo que se trata todo el tiempo de reponer es esa instancia copresente y colectiva, ¿no? Esto, bueno, compartir una lista. No sé, cuando falleció, por ejemplo, Sergio Denis hace pocos días, en varios grupos de chats se compartieron listas de Spotify de los mejores éxitos Sí, y se pusieron en los balcones. balcones. Es hacer presente al otro, es compartir al otro sobre la propia práctica, sobre la propia selección, que ya esa selección de música, esa selección de hits, tiene un criterio determinado, muy marcado por la biografía de esa persona con Totalmente. Sergio Denis, con las músicas populares, ¿no? Entonces es muy interesante como a partir de algo mínimo puede empezar a verse eso, o todo lo que despierta, ay, yo bailaba tal canción, yo bailaba tal otra, esta era la música que tenía con esta pareja.
Bueno, todo eso, digo, esa instancia de compartir, de evocar al otro, sigue siendo significativa. Por eso la virtualidad no mató o no anuló al otro. Lo mismo sucede con las fiestas virtuales que están y con A los ver, recitales. contanos un poco de las fiestas virtuales. ¿Qué está sucediendo? Fiestas que se hacen a través de Zoom, convocadas por DJs o por músicos con mayor o menor, o sea, con un abanico de convocatoria muy variado, que ponen una cita con un determinado día, con un determinado horario, de alguna manera replica esa idea de la salida del fin de semana, ¿no? Esa idea del encuentro con un otro, del ir a una cita, ¿no? Que rompe un poco ese espacio y ese tiempo-espacio medio fangoso y medio indeterminado de la pandemia, ¿no? Es esa cosa monótono. de reponer la rutina del fin de semana, del momento del encuentro con otro. Entonces, esos son indicios de que la copresencia, el compartir algo con otro, la práctica musical junto a otro, es significativa. Uno baila solo, pero no baila solo en la intimidad, sino baila solo con otros. Es una nueva dimensión del bailar. Claro, totalmente. Sumado a que muchas veces comparten lo mismo que toman, muchas veces comparten lo mismo que comen, o comparten la misma vestimenta, o ponen consignas para. Bueno, esos son indicios de que se trata de reponer esa copresencia perdida de alguna manera. Hay toda una elaboración en relación a eso, porque no es solamente un músico tocando el piano, la guitarra o lo que sea en su casa y compartiendo, sino que se rescata y se vuelve a tomar lo que es la interacción y lo que se genera, digamos, en un encuentro entre personas, con todos los códigos que implica la virtualidad. Pero con todos los códigos que implica la virtualidad, es cierto, porque también es cierto que esas fiestas o esos recitales necesitan del resto de los soportes de las redes sociales para los intercambios. Y digo, eso es un insumo para que después, qué bueno que estuvo, no lo escuché. Bueno, digo, para realimentar esos intercambios virtuales. Pero también está presente los paradigmas viejos de encuentro, el paradigma del recital, el paradigma de la fiesta. Digo, hay que ver en qué decanta todo esto y cómo se asienta esta forma. Digo, es como un mix entre lo nuevo que te da la virtualidad, pero también acuñado por un modelo, no me sale decir viejo, porque la verdad que no es viejo, y sé que va a volver porque todos de alguna manera queremos podemos decir pre-pandémico. Claro, pre-pandémico, tal cual. AP, ¿viste? AP. Así que sí, tiene que ver con eso, con un poco generarla, ¿viste? Bueno, lo nuevo es la virtualidad, qué sé yo, lo nuevo en realidad habría que ver, porque la idea del streaming, los recitales grabados, diferidos, y todo eso viene desde hace tiempo. Totalmente. El tema es que ahora cobra una fuerza y una preponderancia, o aceleró los tiempos en los cuales esto se venía dando, digamos. Sí, y llegó a escenas musicales que antes por ahí no había llegado. En la escena dance, la virtualidad, el hecho del streaming está presente desde hace, prácticamente desde hace mucho tiempo, pero en otras escenas, como el rock, o como la cumbia, o como, esas escenas tienen otros desafíos para la reconfiguración en la virtualidad. Cada escena va a presentar determinados desafíos. El dance en ese sentido ya viene como más, con más ejercicio, con más gimnasia, con más acceso a la tecnología, por el sector etario del que mayormente lo representa, y porque es una música que básicamente necesita de las llamadas nuevas tecnologías. Hay que ver cómo se reconfiguran escenas de baile, por ahí de baile en pareja, las milongas, el dance es un baile suelto, es un baile no en parejas, es un baile con otros, o es un baile solo, pero un baile con otros a la vez, pero no es un baile en pareja. Bueno, eso facilita la reconfiguración en la virtualidad. Otro tipo de escenas quizás tienen más limitaciones.